Y bueno, buenos días. En este video vamos a explicar básicamente tres cosas fundamentales sobre un texto llamado la infelicidad de la cultura o el malestar de la cultura también. Eh, porque en principio se llamaba la infelicidad de la cultura, pero el autor decidió que se llamara el malestar de la cultura. Este nos dice que la infelicidad llega gracias a dos factores. El primero es la admiración de los demás y el segundo es el sufrimiento por no tener lo que los demás tienen. Sí, me explico. Uno siempre admira el poder, el éxito y la riqueza que tienen los demás, pero siempre menosprecia el valor de vida que tiene uno mismo. Eh, también nos propone como tres teorías eh, para aliviar pues el sufrimiento que uno tiene constante, y nos dice que pues la primera son poderosas distracciones, la segunda son sí, satisfacciones sustitutivas, y la tercera son sustancias embriagadoras. Pues ya la primera pues son como momentáneas, pues todas estas son momentáneas, ¿no? Porque no pueden durar como por mucho, más de 24 horas no duran. El ser humano siempre trata de encontrar dicha felicidad y mantenerla. Pero ¿qué hay con esto? Cuando el ser humano encontró la felicidad, entonces él asume que ya no tiene dolor. Y esto es bastante grave, porque él comienza a degenerar un futuro. Y lo malo es que pues tiene vivencias intensas de placer, pero son muy momentáneas. Entonces pues él como que va a entrar en una etapa de depresión, porque pues no siempre puede mantener ese estado de felicidad, ¿sí? Eh, bueno, eh, este también nos plantea que para evitar el sufrimiento, uno debe vivir en soledad y pues mantenerse alejado de los otros. ¿Por qué? Porque si uno siempre viviera en soledad, pues uno no tendría que admirar, ¿sí me entiende? Entonces, si uno se admira, si uno no tiene que admirar, uno comienza a admirarse a uno propio. Entonces, ahí llegaría la felicidad. Bueno, este también nos da un método muy agresivo para pues aliviar el sufrimiento que tiene el ser humano, el cual es la intoxicación por químicos. Básicamente son las drogas, pero él nos dice como que las drogas nos dan un placer inmediato y eh, pero lo malo de esto es que uno crea un propio mundo, y al crear un propio mundo no como que nos lleva a tener o sea, dos caminos para escoger. En el camino positivo, el ser humano alcanza a pues admirarse a sí propio, pues porque está en su propio mundo por la intoxicación que tiene. Y el segundo camino al que puede llevar es a que haya más sufrimiento del habitual, ya que él comienza a comparar en mayor escala lo que no tiene a lo que tiene. Él también nos dice que el ser humano o el ser social es imposible que llegue a la felicidad, básicamente por tres razones. La hiperpotencia de la, de la naturaleza, que es básicamente que la naturaleza no deja que el ser siempre se sienta placentero, sino que siempre tenga un sentimiento de insuficiencia o de sufrimiento. La segunda es la fragilidad del cuerpo. ¿Esto qué significa? Básicamente significa que el ser humano lleva etapas. Entonces, la fragilidad del cuerpo significa que él siempre va a tener un final, que es la muerte. Y la tercera es las normas que regulan los vínculos sociales. O sea, hay normas que regulan cómo te tienes que comportar tú frente a una pareja, frente a tu familia, frente a la sociedad o frente a un estado como tal, que pues en este momento sería como el código no, sino como la constitución política.
Él también nos dice que para que el ser humano vuelva a ser feliz, tendría que vivir en condiciones primitivas. Eh, ok, el segundo punto de la actividad es relacionar un acto de la vida cotidiana con la temática del libro, o, sí, del ensayo que nos mandaron. Y bueno, esto es bastante fácil ya que el ser humano en la actualidad es tal y como lo describe el texto. ¿Por qué? Porque el ser humano actual siempre trata de llegar a un punto superior al que está, pero igual en ese punto superior siempre va a haber alguien más superior. Entonces como que el ser humano entra en frustración por no tener lo que los otros tienen y comienza como un desespero por llegar allá. Y eso es el sufrimiento del ser humano. Sí, por ejemplo, una persona que pues es normal, una persona normal que tenga, digamos, viva en una casa, tenga un carro, tenga su familia, siempre va a comparar sus mismas condiciones con otra persona que esté mejor. ¿Sí me entiende? O sea, siempre una persona de estrato 3 o 4 quiere compararse a una persona de estrato 5. Puede tener un carro que sirve para lo mismo, pero él quiere tener el carro que tiene el de estrato 5. ¿Por qué? Porque ese es el sufrimiento de las personas. Siempre creer que pueden tener más, pero no. Bueno, y para finalizar, vamos a dar una pequeña conclusión desde mi poco entendimiento del tema. Y es que básicamente la lectura nos da como a ciencia cierta la personalidad del ser humano en la actualidad. Porque pues esta nos indica todo lo que es el ser humano, todo lo que quiere ser y cómo lo puede hacer. ¿Sí me entiende? O sea, él no, ella pues nos dicta lo que el ser humano, cómo el ser humano se hace infeliz propiamente y cuáles son las salidas que tiene el ser humano pues frente a ese sufrimiento. Que pues yo creo que hoy en día todo el mundo lo tiene y pues que todo el mundo trata siempre de ser feliz, pero lastimosamente no puede, porque él siempre quiere más. Nunca está conforme con lo que tiene. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver en un ejemplo fácil y básico en el colegio. Una persona que esté demasiado obsesionada con lo académico puede tener un 4.9 pero quiere 5. O sea, siempre quiere sentirse más que los demás. Siempre quiere sobresalir, siempre quiere como ser el punto de atención de la sociedad. Pero como no lo llega a ser, llega al sufrimiento personal. Y pues básicamente eso es lo que nos plantea la lectura.